Pues vamos a pasar a la última presentación de esta mesa, a cargo de la doctora Inmaculada Roldán. Inmaculada es cardióloga, es una gran experta en trombosis y de hecho ha sido muchos años la coordinadora del grupo de trombosis de la Sociedad Española de Cardiología y además, bueno, pues es una gran amiga y una gran persona, así que es un placer tenerla aquí con nosotros. Pues buenas tardes, y lo digo con toda sinceridad, hay que tener mucho valor para estar aquí. Quiero agradecer al Comité Científico por haberme invitado. Yo tengo mono de estas sesiones y habéis conseguido parármelo. Y gracias también especialmente a Teresa. Tengo que decir que es mi amiga estupenda, como diría Elena Ferrante, es así. Y a todos vosotros por estar aquí. Perdonadme, yo era hasta hace poco, según decía una amiga entrañable, la reina de la trombosis. Ahora soy ya la abuelita de la trombosis y espero que seáis benevolentes conmigo, ¿vale? Entonces estos son mis conflictos de intereses y yo he hecho un esquema porque quiero que salgáis todos de aquí poniendo la anticoagulación y pasando ya del cardiólogo. Es broma, pero vamos a ello, ¿vale? Entonces me voy a centrar porque me encargaron anticoagulación y cáncer, pero no se puede tratar todo en este pequeño tiempo. He decidido hacerlo en anticoagulación, en fibrilación auricular y cáncer. Y quiero concienciaros de la magnitud del problema, de cómo ha de manejarse, de anticoagular siempre, cuándo, cómo y con qué, anticoagulantes directos pero con el manejo adecuado, por favor, y vamos a ver si entre todos tenemos unas conclusiones. Fijaros, el cáncer y la fibrilación auricular es una asociación que ya es de antiguo, que está bien establecida. Su prevalencia viene a ser del 2,4%, es mayor en hombres y en mujeres cuando el cáncer es más reciente, pero sigue siendo alta cuando todavía el diagnóstico está alejado. Su incidencia no es más que comparar la línea roja y azul para ver que es muy elevada y es diferente según el tipo de tumor. Echarle un vistazo al mieloma múltiple y veréis cómo se asocia y cómo es de importante este problema con este tipo de cáncer. Pero además de todo esto que me cuentas, ¿cuál es la implicación, la magnitud del problema que me estabas anunciando? Fijaros, aumenta claramente la mortalidad el tener fibrilación auricular con un cáncer, pero aumenta también, obviamente, el tromboembolismo y otros factores y otras patologías cardíacas prevalentes como la insuficiencia cardíaca. Así que, ¿qué hemos aprendido en estas dos pinceladas? Que se asocia frecuentemente al cáncer y que la magnitud es importante. Bueno, pues voy a aprender a manejarla. ¿Cómo manejo este problema? Pues acordándome de que tengo un triángulo del que no me debo salir y es el siguiente. ¿Cuál es el objetivo de tratar la fibrilación auricular en un cáncer? Evidentemente, como en cualquier otro paciente, prevenir el ictus y el embolismo sistémico, sin lugar a dudas, controlando además los síntomas del paciente, o bien con la frecuencia, del control de la frecuencia o del ritmo. Pero hay algo todavía más importante en esta población, y es que debo conocer la interacción del fármaco con el que yo voy a tratar y prevenir el ictus en mi paciente, porque hay un objetivo todavía más básico, y es que yo no debo interrumpir el tratamiento del cáncer porque de eso depende realmente la supervivencia o incluso la calidad de vida de mi paciente. ¿Cuál es la otra pata del triángulo en el que me voy a apoyar? Pues en la organización, lo habéis dicho todos, esto es una cuestión de equipo. Cardio, oncología, radioterapia, yo no me voy a olvidar nunca del radiólogo que está aquí sentado muy calladito y que aguanta también. Y luego tenemos un soporte espectacular que, aunque no es una evidencia científica de la que nosotros estamos acostumbrados, es lo bastante importante como para sentirnos seguros en que lo que estamos haciendo no lo estamos inventando. Tenemos publicaciones de consenso, tenemos el apoyo de las guías de práctica clínica europeas y americanas y tenemos incluso dos herramientas nacionales que nos ayudan en la clínica diaria con estos pacientes. El paciente con cáncer que va a una cirugía, no tengo nada más que tirar de la APP, QX-APP y saber cuándo le tengo que quitar el anticoagulante a ese paciente y no lesionarle. Y tengo además otra herramienta que fue también una colaboración con el grupo de Cardiotos y de trombosis,
que podemos poner el fármaco que le vamos a dar al paciente oncológico y el fármaco anticoagulante y podemos ver con un simple clic si es contraindicado, si lo podemos hacer con precaución o si lo podemos hacer con toda naturalidad. O sea que tranquilos, que podemos apoyarnos en este triángulo. Además, ¿cuándo anticoagulamos? Que es la pregunta. Anticoagulamos cuando el profesional médico se encuentra con el paciente que tiene FA. No se puede derivar la responsabilidad. Así nos lo dicen las guías. Es más, las guías de práctica clínica de FA no discriminan entre el paciente que tiene cáncer y que no lo tiene. No hay nada más que 10 referencias al cáncer en estas guías. Y todas ellas nos dicen que valoremos el riesgo trombótico mediante el CHAS-VAS y el riesgo hemorrágico mediante el HAS-BLED y que anticoagulemos cuando el riesgo hemorrágico es alto, minimizando siempre el riesgo hemorrágico. Y nos dicen algo más, nos dicen incluso con qué debemos tratar al paciente, con anticoagulantes directos. Clase de indicación 1, evidencia A. ¿Pero qué pasa en el cáncer? Alguna peculiaridad ha de tener, porque si no esta presentación pues tampoco tendría sentido por mucho que me guste a mí. Y es que mirar, el cáncer tiene el riesgo trombótico y hemorrágico cuando se añade a la fibrilación auricular muy elevado, porque es el elemento básico para formar la tríada de Virchow. Pero además está aumentado el riesgo hemorrágico. Fijaros, si yo tengo un paciente que tiene un CHAS-VAS 1, fijaros qué pasa cuando tiene cáncer. Que en el de cáncer tiene una probabilidad infinitamente mayor de tener un tromboembolismo, pero además tiene mucha más probabilidad de que sangre. Y además lo veis con algunos de los registros, porque aquí tenemos que apoyarnos siempre, todo lo que os cuente de evidencias está apoyado o en estudios retrospectivos o de cohortes muy bien hechas o de matching, pero son todo registros. Y entonces el danés, que es uno de los más fiables, fijaros lo que ocurre cuando un paciente tiene un CHAS-VAS, que de uno si tiene cáncer o no tiene cáncer, que desde luego el riesgo aumenta considerablemente. Todos sabéis que cuando un paciente tiene un cáncer de páncreas, de mama o de endometrio y tiene además una fibrilación auricular, fijaros cómo puede pasar el que haya un ictus a lo largo de los años con estos pacientes. Pero hay otra cosa, y es que aunque el paciente no tenga fibrilación auricular, por el hecho de tener cáncer, en concreto pulmón, páncreas o mamas, tiene un riesgo aumentado de tener un ictus. Esto significa que la escala de CHAS-VAS hay que hacerla porque es un elemento de calidad que nos puede un poco poner al paciente en un lugar, pero que no es del todo la que nos debe guiar en la anticoagulación de este paciente. No ocurre lo mismo con la escala de HAS-BLED. Está aumentada con cáncer y FA la incidencia de sangrado, sea mayor o el que más nos preocupa, intracerebral, y depende absolutamente del tipo de cáncer, como por ejemplo el hepatocarcinoma. El HAS-BLED es una escala de riesgo que se corresponde muy bien aun teniendo cáncer. Muy bien, ¿qué hemos aprendido en este segundo lugar? Pues hemos aprendido que hay que anticoagular según a guías y no discriminar a estos pacientes, teniendo en mente que aunque tengan un CHAS-VAS de 1, a poco que me descuide lo voy a anticoagular porque el CHAS-VAS no me discrimina mucho el riesgo y que tengo que procurar evitar el riesgo hemorrágico como sea, pero que tengo que anticoagular al paciente. Fíjate lo que nos dice este registro americano relativamente frecuente, y es que el médico sabe todo esto, estoy segura, lo ha leído, lo ha contado alguna vez en una charla, y luego tiene pacientes y el 44,3% de ellos se queda sin anticoagular. Y si uno analiza por qué, resulta, por ejemplo, que dice que es por trombocitopenia. En este registro, por ejemplo, solamente un 18% de los pacientes tenía una trombopenia como para asustarse de menos de 50.000 plaquetas. Es decir, que no hacemos ni siquiera lo que contamos en las charlas. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacerlo? Pues tenemos otra ayuda en ese triángulo y es un consenso que lideró Teresa hace un tiempo, que ha nombrado también Ana, y que
nos ha puesto un poco en la idea de hacer todos lo mismo, que es tratar rigurosamente a nuestro paciente. Valoramos el riesgo embólico y el hemorrágico, siempre tendiendo a que casi todo va a estar anticoagulado, sobre todo si tiene un CHAS-VAS 1, que tenemos que tener en cuenta que esas escalas van a variar a lo largo del tiempo y que no es lo mismo la que tiene cuando le veo el primer mes que probablemente el tercero, cuando a lo mejor la función renal ha empeorado, que las tenemos que valorar siempre. Que tengamos en cuenta que el tumor influye, los tumores genitourinarios o gastrointestinales no impiden la anticoagulación, pero hay que tener especial cuidado con estos pacientes. Tenemos que tener en cuenta el pronóstico oncohematológico. Vuelvo a repetir la evolución de la función renal y hepática, saber muy bien la farmacocinética y la farmacodinámica de los anticoagulantes que vamos a utilizar y fundamentalmente otra vez las interacciones. Recordar algo, cuando un paciente tengáis que anticoagularlo, revisar por qué tiene además un antiagregante, porque en la mayoría de los casos se lo podemos quitar y bajar el riesgo hemorrágico que tiene por sí mismo aumentado. Bueno, ¿cuáles son las opciones de anticoagulación que tenemos? Pues yo sé que lo sabéis todos. Tenemos, en primer lugar, los antivitamina K, el famoso Sintrom y las colas en las unidades de trombosis, pero fijaros, este es un fármaco que nos ha ayudado durante 50 años, pero que no solo para la población de cáncer, sino para toda, tiene un montón de problemas. El control del INR es prácticamente imposible en más del 50% de nuestros pacientes. Las interacciones son mucho mayores que con cualquier otro fármaco. Y las hemorragias que pueden dar lugar, muchas de ellas son graves. De tal manera que acordaros que los antivitamina K no hay más remedio que darlos cuando el paciente tiene una estenosis mitral, al menos moderada, o tiene una prótesis valvular aórtica, o sea, tiene una prótesis mecánica. De hecho, ¿en qué me apoyo? Os he traído dos cosas. El cáncer es un predictor de que el TTR se va a prolongar más de 4 y el paciente va a sangrar. Y el beneficio clínico neto de dar un Sintrom, una antivitamina K, a un paciente en el primer año de su diagnóstico de cáncer y tratamiento, pese a que tengas un INR impecable, es de que no va a protegerle de lo que queremos, que es la prevención de ictus. Así que la idea que yo os quiero transmitir, y espero haberlo conseguido, Sintrom no. Tenemos heparina de bajo peso molecular. Todo el mundo, sobre todo la audiencia, ha oído, uy, pues hay una señora ahí que tiene una FA o ha tenido un tromboembolismo, le estamos tratando de cáncer y tiene la tripa absolutamente negra porque lleva 12 meses pinchándose a dosis terapéutica heparina de bajo peso molecular, que no sé por qué se ha creído siempre que era el tratamiento guay. Pues mirar, no sabemos las interacciones, ni nunca hemos leído publicaciones importantes de interacciones de la heparina de bajo peso molecular. La calidad de vida del paciente es muy, muy complicada. Los efectos locales es increíble. Y una cosa que preocupa especialmente ahora, y que no digo que sea malo, por Dios, el profesional también tiene que tener en cuenta el coste por proceso, es que es carísima. Entonces yo diría que la heparina de bajo peso molecular, cuando incluso el adjunto que hemos dicho antes de recurrir a él me dice, ponle una heparina de bajo peso molecular, un momento, el paciente es intolerante por vía oral o tiene interacciones importantes a un anticoagulante directo, y me dice mi adjunto, pues es que hay que poner una terapia puente. Una terapia puente, el terapia puente es solo ni en el 1 a 2% de los pacientes. Entonces, debo decir que no. ¿Qué me queda? Lo que decían las guías, los anticoagulantes de orales directos. Son de elección, pero ojo, desde aquí os quiero decir ya que tenéis que tener en mente la función renal y las interacciones, y tener especial interés en vigilar a aquellos que tienen un tumor gastrointestinal o gastrourinario. ¿De acuerdo? ¿Y en qué se basa esta señora para venir a contarnos esto de los anticoagulantes directos? Pues realmente en pocas evidencias científicas. A mí me gusta ser muy sincera. Pero entonces yo he recurrido a algo que todos sabéis, porque seguro que os vais a presentar a una plaza de algo, que es
Ya sabéis, la plantilla está DAFO. Entonces la vamos a aplicar a los anticoagulantes directos en fibrilación auricular y cáncer. ¿Cuáles son las debilidades de origen interno del propio fármaco? Pues son muy pocas, porque hay interacciones farmacológicas y con la dieta, pero mucho menos que en cualquier otro. Que es verdad que sangran los tumores digestivos un poquito más y que luego vamos a ver también con un pequeño estudio, pero si tenemos cuidado podemos solventarlo. ¿Cuáles son las amenazas de este fármaco externas? Pues son serias, la verdad, porque existe en este país un IPT que llaman, que es un falso IPT, es un documento de prescripción de fármacos para ahorrar, pero que en el cáncer es permisivo y suelen dejarlo, porque con poner tiene cáncer y no le puedo dar Sintrom, pues el inspector va y dice en el MU que se lo des. Y el visado se pasa con más facilidad. ¿Cuáles son las fortalezas? Pues muchas, realmente. Tiene una clara eficacia de prevención del ictus, tiene mucho mejor perfil de seguridad que los antivitamina K, tiene menos interacciones con la dieta sin los fármacos, tiene una dosis fija, sin monitorización, un inicio rápido de acción, sin necesidad de terapia puente, esto me lo oiréis mucho. Tiene una vida corta que hace que incluso podamos prescindir de la estética de tener un antídoto y además facilita el manejo de la trombocitopenia o de la cirugía. Y además tiene oportunidades, fíjate. Clase de indicación 1A en las guías, mejor calidad de vida, el paciente si se lo preguntan lo prefiere, son coste efectivos versus las heparinas de bajo peso molecular y el paciente se adhiere a ellas muchísimo mejor. Yo espero que con mi modesta matriz DAFO os haya casi convencido, pero vosotros siempre queréis bibliografía y evidencias. Yo tengo que ser sincera, estos son análisis POT-OT de todos los pacientes que tuvieron cáncer o que lo desarrollaron en los distintos estudios pivotales de anticoagulantes directos. Lo cierto y verdad es que esto es lo que tenemos. Y tenemos 46.424 pacientes. Estamos comparando los antivitamina K con los que recibieron anticoagulantes directos en esta población. Y fijaros, nos da que claramente es mejor, evitando el embolismo sistémico y el ictus, los anticoagulantes directos. Ya tengo algo más que el DAFO para agarrarme. Pero además, siempre hemos aprendido de fármacos utilizados primeros en el territorio venoso y en la enfermedad tromboembólica venosa, que se acompaña muy frecuentemente al cáncer. Y que esta entidad sí disfruta de estudios multicéntricos y bien diseñados. Y en todos ellos lo que se demuestra es que la diferencia de eficacia y sobre todo en lo que presento en la diapositiva de hemorragias es bastante similar con el comparador clave que es la heparina de bajo peso molecular. ¿Han quedado bien? ¿Qué quiere decir lo que está diciéndome esta señora? Pues que los anticoagulantes directos dan la talla con la heparina de bajo peso molecular. Y aquí tenéis, esta no la esperaba, pero no la he ocultado bien, vuelve a salir también la hemorragia, ¿vale? ¿Tengo registros de vida real? Porque los ensayos clínicos, aunque sean del territorio venoso o pilotos post-hoc, no entran todos los pacientes que no nos gustan, aquellos que son más ancianos, los que tienen insuficiencia renal, aquellos que me parece a mí que no van a cumplir el protocolo no entran. Vamos a ver qué pasa con la experiencia en un registro. Aquí tenemos uno de ellos, que es importante, es un registro bien diseñado, que da coherencia externa a un estudio, y es el Aristófanes. Y fijaros lo que nos dice, que por ejemplo el Apisaban versus la warfarina es mejor, evitando el ictus, el embolismo sistémico y con menos hemorragias, ¿vale? El Dabigatran tiene menos hemorragias que la warfarina, y el único que sale un poquito así, pero que no es significativo su diferencia con la warfarina, es el Rivaroxaban. Podemos estar seguros con los anticoagulantes directos. Yo os prometí hablar un poquillo de qué pasaba con el aumento del sangrado de tumores gastrointestinales, que siempre lo tenemos aquí presente. Oye, que es que el mío tiene un cáncer de colon y le quieres dar un anticoagulante directo.
Bueno, pues dáselo con precaución, pero además vamos a ver qué hay en la literatura. Este es un pequeño estudio, como veis, de un registro danés también, y como veis no hay diferencia en las curvas, están prácticamente superpuestas entre lo que serían los antivitamina K en estos pacientes y los anticoagulantes directos en cuanto al sangrado. Muy bien, creo que os he convencido de cómo manejar la FA, de la magnitud del problema, de que hay que utilizar anticoagulantes directos. Y ahora me decís, vale, has dicho que vamos a hacerlo nosotros sin llamaros. ¿Qué anticoagulante directo le doy? Que son 4. Pues mira, depende de la interacción medicamentosa y de que tengas en tu móvil la aplicación que te he dicho antes. Del tipo de cáncer, porque voy a tener más cuidado con el gastrointestinal y el genitourinario, de las plaquetas de mi paciente, de la función renal para elegir la dosis sobre todo, y porque yo tenga o no tenga experiencia con alguno de ellos. ¿De qué viene la interacción medicamentosa? Pues de la farmacocinética y la farmacodinámica, de los fármacos sobre todo, y de cómo se eliminan. Todos sabéis que hay fármacos como el dabigatran y el edosaban que utilizan el sustrato de la glicoproteína para eliminarse, mientras que otros como el apisaban y el rivaroxaban, el apisaban en menos cantidad, lo hacen con el citocromo P450 o sus variantes. Pero también de la proteína resistente del cáncer puede interaccionar con estos fármacos y evitar o que suba el efecto anticoagulante y sangre o el disminuirlo. Esto es una pincelada, digamos, fisiopatológica. Pero a mí lo que me interesa saber es ¿qué fármaco anticoagulante tiene o tiene menos interacciones? Ya os lo había prometido, los anticoagulantes directos. Fijaros comparado con las que tiene la vitamina, la VK. Y si todavía tengo dudas y quiero saber exactamente si el fármaco concreto que yo le voy a dar tiene interacción con el anticoagulante directo que voy a elegir, pues saco la app y lo miro. Y digo, pues sí, resulta que está en verde, se lo puedo dar. ¿De qué depende la dosis? De esta gráfica que debería, no hace falta que os la aprendáis, pero mirarla de vez en cuando, claro que sí, porque si yo he decidido que el paciente se le va a dar dabigatran y tiene entre 40 y 30 mililitros minuto, ¿para qué voy a elegir dabigatran a 150 o incluso a 110 si le puedo dar rivaroxaban, edosaban o apisaban a la dosis, en concreto apisaban a la dosis completa? Pues cambiaré en función de lo que necesita mi paciente, ¿vale? Y si tengo un paciente, pues que resulta que tiene por debajo de 30 mililitros minuto, tengo que saber que en todos ellos tengo que disminuir la dosis a la mitad, pero ya sé algo muy importante, y es que el dabigatran no lo puedo elegir. Cuando el paciente está en diálisis tenemos un problema, pero lo tenemos también con los antivitamina K, porque se produce una calcinosis severa, generalizada, que hace que los propios nefrólogos te pidan ayuda y te digan que te saltes la ficha técnica y que pruebes con un anticoagulante directo. Pero sí tenéis que saber que en diálisis no hay ni una sola evidencia que nos indique con ninguno de ellos que podemos utilizarlos. ¿De acuerdo? Esto hay que saberlo. La cifra de plaquetas y nuestra actitud está también muy bien expresado en el documento de consenso que dirigió Teresa y que podéis ver que solamente en el caso de que las plaquetas sean menos de 25.000 tendremos que hacer un manejo individualizado y tener en duda de qué hacemos con la anticoagulación. Pero ahí tenemos otro gran problema, porque la alternativa a la anticoagulación es el cierre percutáneo de la orejuela izquierda, y de eso sí que, hijos míos, no hay nada de nada en esta población, y lo que hay son aspectos, unos que sí y otros que no. Mi consejo, que para eso estoy aquí también y para eso soy mayor que vosotros, es que si hay que utilizar en esta población el cierre percutáneo de la orejuela, pese a que no haya evidencias, habrá que hacerlo en ocasiones y desde luego hacerlo en el sitio donde se tenga mucha buena mano con este procedimiento. ¿Hay algún estudio que me ayude finalmente a elegir, además de la dosis y demás, algún anticoagulante concreto? Realmente lo que yo os diría es que menos mal que tenemos 4 para elegir en cada paciente el mejor que tenemos. También os puedo presentar este ensayo clínico o este registro en el que nos dice, por ejemplo,
que la Pisavan disminuye con respecto a Dabigatran y a Rivaroxaban, los fármacos que entraron en este matching, mejor resultado con respecto a la eficacia, a evitar el ictus. Tiene un mejor, disminuye la hemorragia con respecto a Rivaroxaban y se queda igualado con el Dabigatran. Y el Rivaroxaban produce también más hemorragia con respecto al Dabigatran. Entonces, creo yo que cuando se tiene un paciente muy mayor, con una insuficiencia renal ahí ya un poquito tocada, os estoy dando alguna pista para que podáis elegir cuál sería el fármaco mejor en esos pacientes. ¿Cuáles son mis conclusiones? Pues en vez de ponerlas presentadas como han hecho los anteriores, como aquí la evidencia científica es más bien pobre y dependemos casi de lo que no se puede hacer, ¿qué os puedo decir? Pues que hay que anticoagular según las guías. Que os acordéis que los antivitamina K en prótesis mecánica, no hay tutía, estenosis moderada severa, la ha tocado, ¿vale? Que cuando puedo dar heparina de bajo peso molecular al coste que tiene y también para el paciente por la calidad de vida, pues cuando hay una intolerancia clarísima oral a un anticoagulante directo, o he comprobado el tratamiento oncológico que hay que darle y es que, mira, es incompatible con todos los anticoagulantes directos. Que recordéis que la opción es el anticoagulante directo y que para elegirlo debéis recordar las interacciones en primer lugar, la cifra de plaquetas, tener precaución pero no dejarlos de lado en cánceres como gastrourinario y gastrointestinal, y que cuando elijáis la dosis os acordéis de la función renal, porque va a depender de ello el que decidáis la dosis. Y aunque haya pocos datos y experiencia con el cierre de la orejuela, mi consejo es que a esta población tampoco se le prive de una técnica que cada vez está avanzando más y se hace mejor. Y muchísimas gracias por haberme aguantado. Hay esperanza. Hay un registro español multicéntrico que se está llevando a cabo, que se llama Procecan y que será un gran registro prospectivo esta vez, en el que en la próxima charla ya me puedes invitar para que lo contemos. Bueno.